El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muy bien, y al ritmo de esta musiquita continuamos en Exceso de Realidad, y como esa música, esta cortinita lo indica, vamos a escuchar a Señorita Sandía, que hoy trae la frutilla de este postre radiofónico que hacemos aquí en Radio Éter. Bueno, zarpada presentación y me ponen una presión tremenda. Me voy, digo. Sí, estoy transpirando. Estoy transpirando tinta, diría. No, vamos a recordar cómo viene la historia de todo esto, y es que el sábado pasado yo le metí presión como los comerciantes a Montenegro, más o menos. Sí, un poquito sí. Y usted tuvo mucha mejor respuesta que la de Montenegro con los comerciantes. Y bueno, sí, estamos preparados, estábamos trabajando para eso. Primero que nada, antes de comenzar, quiero decir que esta columna está acompañada por Gine Short, que ustedes saben que es este short ginecológico que en mi caso particular me acompaña a la consulta ginecológica de una manera confortable y cuidadosa. Quería decirlo ahora porque después me empiezo a enredar y al final se me va a complicar decirlo. Pero bueno, primero que nada es eso, el acompañamiento de la gente de Gine Short, que es más que importante para esta columna y para poder continuar haciendo este trabajo. Y ahora sí, una vez que Marcos me toreó y me dijo, che, a mí me gustaría que hiciéramos algo respecto de esta científica, que además es marplatense, dije, bueno, déjame pensarlo. Y bueno, acá estamos, teniendo esta entrevista virtual con Carolina Carrillo, que como se sabe, voy a hacer un mini resumen de lo que supimos en los medios de Carolina, que es investigadora independiente del CONICET, es decir, es una categoría del CONICET, ser independiente, que trabaja en el Instituto de Ciencia y Técnica César Milstein, en la Fundación Casará, y fue noticia por el desarrollo de estos test rápidos de COVID que se presentaron la semana pasada, justamente en presencia del presidente y toda la comitiva y demás. Hay que decir que hay solo 2 países en el mundo, y usted corríjame a ver si hice mal los deberes, que tienen estos test. Uno es Japón, que es el precursor. Exacto. Y nosotros seríamos los segundos. Exactamente. Lo que Carolina explica es que ellos vienen trabajando en este tipo de test para otras enfermedades, ¿no es cierto? Puntualmente trabajan en Chagas, en el grupo al que pertenece Carolina. Y ella, bueno, nosotros pensamos que es muy importante traerla porque es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la cual compartimos carrera, porque saben que yo soy bióloga de esa misma casa de altos estudios, como se dice. Bueno, y trabaja en la enfermedad de Chagas. Y justamente lo que ella cuenta en distintas entrevistas es que este tipo de ensayos para detectar la enfermedad ya la venían trabajando en otras enfermedades. Entonces, cuando apareció la necesidad de un diagnóstico rápido para coronavirus, el grupo ya tenía un cierto hándicap, una cierta ventaja para poder trabajar en el tema. Pero como siempre decimos desde la columna, no es solamente el logro científico lo que queremos visibilizar, sino a esas personas detrás de los hallazgos científicos, sobre todo a las mujeres. Si bien a la columna en general traemos historias de personas que ya no están, que estuvieron a lo largo de la historia y que hicieron aportes imprescindibles para nosotros hoy, la realidad es que, como dice Nadia Chiaramoni, no queremos perdernos de ninguna, ¿no? Queremos que estén todas. Y hace unas semanas hablamos de la historia de Andrea Gamarnik y hoy nos tocaba a Carolina. Yo quiero contarles un detalle que me encantó de Carolina, que es que ella juega al fútbol y junto con sus compañeras de fútbol escribieron un libro, una antología de cuentos de mujeres que juegan al fútbol que se llama Sucias de Caucho. A mí eso me parece un dato fundamental, porque justamente nosotros buscamos la persona detrás del hecho científico y me parece que esto la pinta de cuerpo entero. Ahora bien, ella trabaja en el tema Chagas, ¿no? Esta enfermedad que más o menos algo todos conocemos, pero la pregunta es, ¿por qué ella quiso trabajar en este tipo de enfermedades? Claro.
Bueno, cuando elegí trabajar en Chagas, estaba eligiendo poder concretar varias vocaciones juntas, porque podía trabajar en biología molecular, podía además trabajar en un problema que nos afecta directamente en nuestro país y en nuestra región, y además podía trabajar en un problema, una problemática que es súper compleja. Entonces mi trabajo en biología molecular sentía que era parte un, de un caleidoscopio mucho más complejo, y que era interesante esto, poder poner al servicio de esa complejidad mi conocimiento. Bueno, ahí empieza a aparecer una palabra que va a repetir después, que es caleidoscopio, que me parece muy lindo, muy linda palabra en este contexto, ¿no? Uno no pensaría que iba a aparecer, pero que efectivamente tiene que ver con eso, con que hay que armar una figura que va a cambiar todo el tiempo. Pero además de investigar en el tema de Chagas y en aparecer a través de su currículum, uno ve que tiene muchos avances en cuestiones de kits de diagnóstico congénito, en el nacimiento, demás, cuestiones más técnicas. Forma parte del grupo De qué hablamos cuando hablamos de Chagas, que es un grupo de extensión, viene funcionando desde el año 2012 o 2013, no recuerdo bien, en el que ellos abordan la temática desde otra perspectiva y de una forma diferente. Entonces le preguntamos por qué, además de investigar en este tema, qué les motivó a conformar este grupo De qué hablamos cuando hablamos de Chagas. El grupo De qué hablamos cuando hablamos de Chagas se formó mucho después de que yo empezara a trabajar en Chagas, pero fue justamente ese espíritu que nos movilizaba a todos los que nos juntamos para armarlo, de indagar, de profundizar y de escuchar diversas voces, distintas miradas, sin presuponer jerarquías de quién puede hablar con más autoridad que otra persona, sino justamente escuchando todas las voces, porque la problemática del Chagas es tan compleja que si no la resolvemos en toda su integridad, terminamos por no resolverla. En el grupo De que hablamos cuando hablamos de Chagas, hablamos de un rompecabezas caleidoscópico para explicar la complejidad del Chagas. ¿Por qué? Porque un rompecabezas necesita de todas sus piezas para que la imagen cobre sentido y esté completa. ¿Y por qué caleidoscópico? Bueno, porque los caleidoscopios están formados por un montón de cuentas de distintos colores y formas, y es dinámico. Y justamente el Chagas, por esa complejidad que tiene, es un problema que necesita ser abordado en toda su integridad, en toda su complejidad, pero teniendo en cuenta que los escenarios, los actores, interactuamos, cambiamos, y todo eso hace aún más compleja la escena. Bien, ¿vieron? Volvió a aparecer esto del rompecabezas caleidoscópico, que me parece muy, muy lindo. Y esto que siempre comentamos, ¿no? Que necesitamos la diversidad de miradas. Cuando decimos que la ciencia tiene que ser amplia, que tiene que incluir diferentes actores y actrices, ¿no? Es por esto, porque necesitamos esta diversidad de miradas que pueden contribuir de distinta manera y enriquecer de esta forma la ciencia. Si no, nos quedamos siempre en la misma forma de mirar y no es lo que buscamos. Pueden encontrar el grupo De que hablamos cuando hablamos de Chagas como @hablamosdechagas en Facebook e Instagram. Yo les recomiendo entrar, se van a encontrar con muchísima información, con actividades, con videos y con una noticia que me gustó, que habla de el cambio de nombre. Cuando yo estudiaba en la escuela, no sé vos, Marcos, era el mal de Chagas. Sí, es verdad. Bueno, es no, verdad. es enfermedad de Chagas. El mal ya implica, sí, tiene una carga connotación negativa. exactamente. Y esto salió hace muy poquito, de hecho, a raíz de que salió esto del test, hay una foto de Carolina con el presidente con el pin de qué hablamos cuando hablamos de Chagas, que es tan importante para nuestra sociedad. Entonces, bueno, me parece súper importante, acuérdense, vayan a @hablamosdechagas. Y queríamos saber un poco más de Carolina, queríamos saber cómo fue su recorrido científico y cómo llegó hasta ahí. El camino científico que hice desde la facultad en adelante no fue fácil.
En los primeros años disfruté un montón de la facultad, fue encontrarme ahí también con un montón de gente diversa, me amplió muchísimo el paisaje, porque yo iba a una escuela en Mar del Plata que era un poco conservadora, y entonces de pronto salir a la vida y a la diversidad fue una gran alegría. Y ahí no tuve dificultades. Terminando la carrera elegí cursar algunas materias que no estaban presentes en Mar del Plata y que había un convenio entre universidades nacionales y las podía venir a cursar a Buenos Aires. Esos años que me vine a Buenos Aires, el primero, el segundo, que viví, el segundo, porque el primero viví en casa de unos tíos y unos primos que lo pasé genial, pero el primer año que me mudé sola fue un año difícil porque tenía muy poca plata, me prestaban un departamentito, eh, una de mis maestras de arte de toda la vida en Mar del Plata, pero que no tenía heladera, no tenía estufa, y yo tenía muy poca plata, así que fue un año de mucho esfuerzo, pero fue un año también de muchas, muchas satisfacciones porque sentía que estaba haciendo lo que quería. Bueno, ahí cuando hablamos de educación un poco, hablamos de esto también, de tener oportunidades, ¿no? Y lo vimos cuando repasábamos la historia de Andrea Gamarnik, que había comenzado a estudiar gracias a una beca de el Colegio de Farmacéuticos de Banfield. Y bueno, acá también hay un paralelismo, me parece, en esto de me prestaban un departamento, tuve que hacer mucho sacrificio. Es tener en cuenta que la educación en la Argentina es pública, pero no es gratuita, ¿no? Conlleva muchos sacrificios y si se me permite pensar esto de cuántas personas no pueden acceder y nos estamos perdiendo de ese conocimiento, de esa capacidad, porque no estamos dándole la posibilidad. Hay algo también de la historia de los estudiantes, ¿no? Digo, todos nos vimos reflejados en eso de vivir en un departamentito, me costó un montón, no tenía cómo mantenerme y demás. Digo, esto también sirve para ver que los grandes científicos están entre nosotros. Exacto. Cualquiera puede llegar al lugar siempre y cuando tenga esa oportunidad, ¿no? Claro, necesitamos que el Estado brinde la posibilidad de que estudiar sea realmente accesible y no tenga que ser una cadena de favores, que bienvenidos sean los favores, pero no podemos depender del desarrollo de la ciencia en esos términos. Entonces le preguntamos, porque ella hablaba de cómo fue ese recorrido científico y si aparecieron efectos y cuándo sintió los efectos de la perspectiva de género durante su carrera. Y a medida que crecí se me hizo un poco más difícil por las cuestiones de género, porque a medida que empezamos a ocupar espacios de poder o de posible poder, ahí es donde yo siento que empieza a volverse como pegajoso el piso o empieza a aparecer ese techo de cristal que trata de frenarnos. Yo tuve oportunidad de formarme en género en el año 2004 con un programa de la Cátedra Regional UNESCO de Género y Ciencia, y eso me ayudó un montón, porque a esas cosas que a veces son micromachismos o son imperceptibles, les pude poner nombre, las pude identificar, y eso me ayudó muchísimo a, cuando conocemos de qué se trata, podemos generar estrategias para, no sé si para evitarlas, pero en todo caso para pelearles y para negociarles. Bueno, seguimos, ¿no?, con la necesidad del Estado ahí presente, porque más allá de este programa de la Cátedra Regional UNESCO del que Carolina fue parte, y de la necesidad que hay desde las personas que hacen ciencia de esta igualdad de posibilidades, hablamos de en números, cómo se invierte en la proporción de mujeres y de hombres a medida que escalamos en el sistema científico, ¿no? La necesidad que tenemos de que no haya techo de cristal ni ese piso pegajoso que no nos deja despegar nunca, ¿no? Bueno, como si fuese poco toda esta mujer que juega al fútbol, que escribe cuentos, que tiene perspectiva de género, que trabaja en la enfermedad de Chagas y que es sumamente accesible. Carolina además es diplomada en comunicación científica, médica y ambiental por la Universidad de Pompeu de Barcelona. Todo eso ha hecho esta mujer y le preguntamos cómo llegaste a esta diplomatura.
De la diplomatura de la comunicación de las ciencias, a mí siempre me gustó contar, explicar. Bueno, soy docente universitaria desde la facultad, eh, y me pareció cuando vi esta oportunidad, cuando vi esta diplomatura, que era una oportunidad como para darle una vuelta de tuerca a las herramientas que ya tenía, quizás pedagógicas o de didáctica, específicas para el gran público, ¿no? Porque realmente creo que comunicar ciencia, por un lado, es casi un deber de quienes hacemos ciencia y a veces lo hacemos muy mal, y además eh, comunicar ciencia es una forma de educar a quienes escuchan, de sumar conocimiento. Y cuando sumas conocimiento en una ciudadanía, en un pueblo, le estás dando más alas. Bueno, además le podríamos pedir a Carolina que escriba una serie de analogías poéticas, porque a mí me encanta como lo plantea, esto de darle alas a la ciudadanía a través del conocimiento es realmente así. Creo que todas las personas que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia lo creemos. Nos tienen que pasar los textos de fútbol femenino. Sí, de Sucias de Caucho. No me puedo acordar el nombre. Sí, yo ya quiero comprarlo el libro ahora, porque me parece que sí, que es absolutamente, yo concuerdo con esta visión, que tener acceso a la ciencia es soberanía, tener nuestra propia ciencia, ser uno de los pocos países que puede desarrollar estos kits de detección, que además nuestra ciudadanía sepa de qué se trata, porque no es lo mismo tener la ciencia que saber qué ciencia se hace. Me parece que todo eso habla de la soberanía y además contarlo hace que no pueda venir cualquiera a mandar a lavar los platos a estos científicos y científicas. Entonces es muy, muy necesario contar la ciencia que se hace. Y bueno, si están del otro lado, si están pensando en estudiar ciencia o no, si están dudando, le pedimos a Carolina que les cuente su idea o les dé un consejito o les cuente qué es para ella hacer ciencia y si se animan o no. Y nos vamos con este consejito. Estás pensando en dedicarte a la ciencia y no estás segura o seguro, la ciencia es genial. Es una tarea ardua, pero es una tarea que permite profundizar mucho, permite leer, permite interactuar con colegas, y además de los aspectos como de cocina, y unos experimentos que la mayoría de las veces fallan. Está bueno saber si uno se va a dedicar a ciencia, es eso, que uno hace muchos experimentos y algunos salen, pero además la tarea es súper creativa.